Allí pueden dejar todas sus preguntas. Una gran especialista nos va a acompañar en el día de hoy. Isabel Cristina Vargas, psicóloga clínica. Voy a llamarla ya mismo. Isabel Cristina, por favor, acompáñanos aquí en la sala de las tardes del Sol. Hola Mauro, buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Tan linda, gracias. Siéntate, por favor, Isabel Cristina, psicóloga clínica. La gente cuando habla del ego, pues se imagina cosas, ¿no? Y dice, el ego, sí, el ego son esos prepotentes, son esos soberbios, pero realmente no conocen la definición exacta y no entienden muy bien el concepto. ¿Cómo podemos entrar a definir el concepto de ego, Isabel Cristina? Bueno, Mauro, primero es entender que el ego lo tenemos todos, que lo necesitamos todos. De hecho, es una parte nuestra que nos define y digamos que nos permite entender que tenemos una identidad, ¿sí? Pero digamos que el ego, pues si es bien manejado, digamos, nos mantiene en continuos aprendizajes. Pero si nosotros no sabemos manejarlo, si permitimos que sea el poder en nuestra vida, pues sencillamente afectamos nuestras vidas y afectamos el entorno al que pertenecemos. Definitivamente esas son las consecuencias, Mauro. Si fuéramos gráficamente a poner un ejemplo del ego, digamos que en algunos dramatizados, algunas películas, inclusive hasta dibujos animados, por ahí la más reciente es Tom y Jerry, precisamente, donde se dibuja aquí como un angelito a un lado, en el cerebro, como por aquí diciéndole unas cosas a uno, y en el otro oído está como un diablito diciéndole, no, eso no lo hagas, y el otro, sí, vamos, tú puedes. Gráficamente podemos entender el ego como esas dos vocecitas que nos están diciendo qué hacer o qué no hacer en un momento determinado. Sí, claro que sí. Si tú me dices a mí, el ego es esa vocecita que te sabotea, que sabotea tus proyectos, que sabotea de alguna u otra forma tus ideas, muchas cosas que tú tienes planeadas en tu vida, lo que piensas de sí mismo. Pero si tú me preguntas y me dices, bueno, coloquémosle nombre a la otra vocecita, yo le pondría esencia. Es lo que yo soy, es mi identidad real, ¿sí? Pero si yo permito que mi ego, digamos, contamine mi esencia, entonces imagínate, pues, cuál es el actuar diario de mi vida. O sea, viviría presa de apegos, de obsesiones, de adicciones, de confusiones, de creencias irracionales, contándome historias de dolor todo el tiempo para reforzar esos comportamientos y esas creencias. Pero entonces allí, ¿cuál sería el ego y cuál sería la esencia? La esencia, Mauro, es lo que yo soy, es realmente mi merecimiento, es lo que son mis cualidades, es lo positivo que yo tengo, con lo que cuento, es mi propósito de vida. Es mi intención siempre de tener buenas relaciones, la consideración con el otro, la comparación, pero en el buen sentido de la palabra, porque de hecho el ego se alimenta de la comparación, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a la comparación, es la comparación para crecer, para admirar al otro, ¿sí? Entonces esa es como esa correlación que tienen. Pero digamos que el ego está allí, él es como un yo falso, pero que nos está mostrando todo el tiempo y nos está midiendo en qué nivel estamos. Claro, el ego nos mide. Acabas de decir algo que es de ponerle atención en esta maravillosa charla que tenemos hoy con Isabel Cristina, aquí en las tardes del Sol. Ya mismo están nuestros televidentes participando, audios de WhatsApp, también en el 524 3536 518 4098. Bienvenidos, buenas tardes y adelante con sus preguntas. Muy buenas tardes a todos en el estudio. Mi nombre es Margarita. Los felicito por tan interesante programa y temas como Gracias, el del Margarita. día de hoy. Muy interesante. Yo quisiera saber qué tan bueno es el ego en las personas. Muchas gracias. Esa sí que es una buena pregunta. ¿Qué tan bueno es el ego en las personas? ¿Qué tan bueno es el ego en las personas? Bueno, digamos que allí Margarita pues nos devolvió un poquito como a lo que estábamos hablando, y es el ego es necesario, el ego existe. Es decir, el ego, a ver, te pongo un ejemplo. Cuando dicen, por ejemplo, yo veo un amigo que compró un carro, entonces yo tengo dos opciones, tengo muchas opciones. Entonces o me siento mal porque él compró el carro y entonces eso me da a mí, o yo le permito a mi ser experimentar minusvalía,
¿sí? O me alegro o lo tomo también como, wow, qué chévere de admirar, yo quiero llegar allá, quiero lograrlo, ¿sí? Entonces, lo que yo de pronto la respuesta para Margarita es esa, es el ego te mide, o sea, pero cuando yo tengo la capacidad de decir, hey, ¿qué pasa? O sea, si el ego me está hablando aquí, me dice, ay, qué feo, ese carro está feo, lo compró a crédito, ¿qué tal? Sí, entonces es el ego trabajando, pero cuando yo hago ese contacto con ese ego, inmediatamente yo lo identifico, pues me separo de él, o sea, dejo como el personaje quejón, porque el ego tiene diversas personalidades. Entonces en ese momento está el envidioso, sí, sale la envidia a flote, sale el resentimiento porque no soy yo quien tiene ese carro, sino esa otra persona. Entonces esa capacidad de tener ese contacto allí, pues ese ego me está sirviendo a mí para medirme, para evaluarme y revisar, ¿sí? Digamos, ese comportamiento en ese momento. O sea, en ese momento en que comenzamos a sentir rabiecita por lo bueno que les pasa a los demás, es el ego que nos está molestando allí, que nos está diciendo, pero ¿cómo hacer para controlar? Ahí viene una pregunta que va muy de la mano y es ¿en qué momento ese ego se vuelve perjudicial para nosotros? ¿Cuando ya sufrimos por lo que le pasa a los demás o cómo es allí? Mira, el ego se vuelve perjudicial o más bien se vuelve perjudicial mi incapacidad para identificar que mi ego está exacerbado, ¿sí? Que está disparado, que está, cuando el ego está disparado es porque necesita que tu valía te la dé otra persona, ¿sí? Que tu valor te ponga la etiqueta otra persona, un tercero. Entonces, ¿eso a qué se debe? Porque no estás nutrido en tu identidad, porque has permitido que creencias irracionales alimenten tu ser, ¿sí? Por ejemplo, o sea, tienes un don o tienes una capacidad o tienes cosas buenas para dar, pero no las identificas porque siempre estás esperando a que el otro te dé la valía, ¿sí? Entonces, cuando yo mismo no me identifico, no me honro, no me trabajo, entonces siempre estoy buscando que el exterior, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de eso? Ah, no. Por ejemplo, entonces encuentro la valía en la ropa, encuentro la valía en los bienes, encuentro la valía en las relaciones donde no encajo, pero insisto estar en ellas, encuentro la valía en las adicciones, en el consumo, en la compulsión de comprar y comprar y comprar, ¿sí? Porque todo el tiempo estoy buscando que un externo me diga, wow, qué bonito esto, wow, cuando yo por dentro no me lo estoy creyendo y no me lo estoy diciendo. Entonces, no hemos entendido que esa valía es efímera, esa externa es efímera. Claro. Cuando nosotros estamos buscando la aceptación, como tú lo dices, aceptación en los demás, y entonces ahí acudimos, por ejemplo, a aquellos que solamente piensan en las marcas. Ah, no, es que no me pongo ese saco, si no es de determinada marca, no me lo pongo porque entonces no voy a estar bien, no me van a aceptar, no voy a estar dentro del círculo al que pertenezco supuestamente. Allí en ese momento es el ego trabajando. Es el ego trabajando, Mauro, y son las etiquetas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa etiqueta, digamos, te es retirada, ¿sí? Y queda al desnudo tu identidad con quién te encuentras, ¿sí? Te encuentras con un vacío, ahí es donde vienen los vacíos existenciales, la toma de decisiones complejas, toma de decisiones inacertadas, ¿sí? El autodaño que nos hacemos a nosotros mismos, ¿sí? El castigo que genera en nosotros esa impotencia de no valorarnos y de no honrarnos. Entonces dependemos de una etiqueta que te digan, ay, qué chévere viste, o qué bonito, o qué especial es, o siempre, o qué sábelo todo es, o sabe mucho, ¿sí? O sea, cuando ya nos volvemos dependientes de esos rótulos, de esas etiquetas, entonces sucede eso que me estás preguntando. Por ahí hay una canción de Arjona precisamente que habla de eso, ¿no? Chicos de plástico, donde dicen que si no es con un saco o unas gafas de X o Y marca, entonces no se sienten bien. Entonces él viene y dice, a ver si cuando tu papi y tu mami no estén y no te patrocinen todo eso, va a venir el señor Versace a salvarte. Ajá. Ahora, no podemos satanizar el hecho de querer estar bien, de querernos ver bien, para eso trabajamos, para comprarnos algo, para estar bien, para vernos en un espejo y decir, qué rico, me compré estas zapatillas, este jean. Pero es el tema de darle el poder a eso externo, ¿me entiendes? Para alimentar mi yo, mi identidad.
Podríamos decir que es el tema de manejar el ego y no que el ego nos maneje a nosotros. Exactamente. En ese caso. Esa es la clave. O sea, el ego va a existir. Sí. El ego va a existir. De hecho, el ego es inconsciente. Cuando tú lo encuentras, cuando tú te miras cara a cara con tu ego, tú ya te vuelves consciente. Pero hay personas que podemos pensar o observar, viven en la total inconsciencia. Entonces son personas que tú dices, Dios mío, pero ¿qué piensa? ¿Qué valida todo el tiempo entonces? Que necesita ser validado porque no se valida a sí mismo. Bueno, Isabel Cristina, en toda esa experiencia que tú tienes respecto de este gran tema que hemos escogido hoy para nuestros televidentes, en Colombia, ¿qué tan egotistas somos? ¿Manejamos mucho el ego? Porque te lo pregunto porque estando en otros países uno ve que la gente va, por ejemplo, y no le pone cuidado a las marcas de los electrodomésticos y compra los televisores y se dañan y ya, compran otro y no se fijan en qué marca es, sino que les funcione simplemente. Aquí no, aquí si el televisor no tiene X marcas y no es no sé qué tal, entonces no lo compramos porque entonces no nos sirve. Fíjate, Mauro, que me gustaría como encuadrarme un poquito como desde la niñez, ¿sí? Nosotros traemos de nuestra cultura, de nuestras raíces, de toda esa herencia, el tema del consumismo. Si tú observas un niño pequeño, un niño está jugando con un juguete X, no le pongamos marca, ni puede ser un pedazo de madera. El niño está jugando, al niño se le cae el juguete, llora y llora y llora porque ya no tiene acceso a él. Cuando tú le vas a reemplazar ese juguete, ¿sí? En muchas ocasiones el niño no necesita el mismo. Tú puedes reemplazárselo por otro diferente, por otro pedazo de madera, por un carrito, por lo que sea. La connotación de ese objeto y digamos la validez de ese objeto se la ponemos nosotros como adultos, ¿sí? Entonces, claro, nosotros venimos con una herencia desde pequeños, entonces por ahí viene el tema entonces de grandes industrias consumistas, donde te dicen usted es exitoso si está posicionado en tal lado, si tiene tal cargo, si se forma en tal universidad, ¿sí? Si se casa con tal persona, de tal perfil. O sea, es tanta la estructura que se ha formado que se ha perdido la esencia. Entonces ahí es donde nosotros digamos, pues es decir, vivimos en el contexto porque no podemos ser ajenos a él, ¿sí? Pero es cuánto ejercicio hacemos en el día a día del poder que damos a todo este exterior. Bueno, maravilloso. Estoy concluyendo aquí que tú dices, perdemos la esencia cuando el ego, es el que nos maneja. Qué interesante esto. Entonces, según también lo que acabas de decir, ¿seremos egotistas por herencia desde nuestra niñez? Sí, claro, ¿Sí, el ego nos lo van enseñando. Claro. Nos lo van enseñando, absolutamente. Claro. Pero es en nuestros procesos, en el camino, pues ya es nuestra decisión, digamos, trabajar. Y obviamente, y yo esta mañana pensaba y decía, Dios mío, que de ese programa salga el mensaje para tantos padres que están formando hijitos, que entreguemos esas herramientas. Maravilloso, Isabel Cristina. Vamos a hacer una pausa para mensajes de interés y continuamos aprendiendo mucho más acerca de el ego, cómo nos ayuda o cómo nos perjudica. En un momento determinado también cómo saber manejar ese ego. Ya regresamos. Muy buenas tardes. Del Centro de Terapias Alternativas José Celestino Mutis me acompaña la señora Adriana Hernández. Adriana hoy nos va a hablar de la vena varice. Adriana, contémosles a los televidentes por qué sufrimos de ella y qué es. Buenas tardes, Anita, para ti. Buenas tardes para todos los televidentes de Tardes del Sol. Vamos a hablarles sobre la vena varice. ¿Qué es? Es la inflamación de las venas en los miembros inferiores que produce ardor, que produce calambre, que produce hormigueo, sensación de pesadez y que es muy antiestética porque ningún hombre ni ninguna mujer pues quiere tener este problema realmente. Además, no solo por estética, porque está bien, Anita, tener unas piernas bonitas, poderse poner un short, una minifalda, un bikini, pero lo más importante es por salud. ¿Por qué? Porque un trombo se puede desprender, viajar por el torrente sanguíneo, ir a los pulmones, al corazón y causar pues la muerte fulminante, inclusive un accidente cerebrovascular y quedar la persona incapacitada. Entonces es muy delicado el tema.
Contémosles también qué tipos de tratamiento pueden encontrar en el centro de terapias. Tenemos varios tratamientos, Anita, que es lo importante. Primero ir a la consulta, porque allí usted va a estar con un flebólogo, un médico especialista. Él va a mirar el tipo de vena que usted tiene, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, si son telangiectasias, si son arañitas, si es una flebitis, si es una úlcera varicosa, si es una tromboflebitis. Bueno, ahí va a definir qué problema tiene, qué insuficiencia venosa tiene la persona y le va a recomendar el tratamiento a seguir. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues tenemos la microespuma, tenemos la escleroterapia, tenemos la terapia de quelación, tenemos la terapia neural, tenemos varios tratamientos. Todo depende primero que todo del tipo de vena que tenga, el calibre de la vena que tenga, porque hay delgaditas, hay gruesas, hay los vasitos, las arañitas, están los moraditos, los azulitos, bueno, hay diferentes tipos de vena, como decía anteriormente. Pero entonces usted va con la confianza de que va a un centro que lleva 36 años a nivel nacional. Estamos aquí en Cali, a nivel nacional en todas partes de Colombia. Entonces, va con la seguridad de que va a una parte reconocida, donde usted tiene mucha experiencia, donde la van a tratar bien, donde usted se va a realizar un tratamiento sin incapacidad, sin vendas, sin cirugía, sin anestesia, ahí en 40 minutos con un flebólogo que va a mirar y va a determinar qué tratamiento va a seguir. Y lo más importante, Anita, pues las promociones. Pero la gente tiene que llamar para que pueda obtener estas promociones. Promociones con un 50% de descuento. Pero como dije anteriormente, hay que llamar, hay que coger el teléfono y marcar 524-2511. 524-2511. O ir directamente a la calle 24 Norte, número 12 N61, estamos a una cuadra de la clínica.